vamos a iniciar la materia Psicología Social 1 y para esto vamos a hacer un pequeño rodeo para que ustedes entiendan cuál es la importancia de la materia. El pequeño rodeo va por este lado. Supongamos que ustedes tienen una discusión, podría ser una discusión sobre deporte, una discusión sobre política, una discusión sobre la forma en que funciona la universidad. Todos nosotros, tarde o temprano, terminamos discutiendo por algo. No es que las discusiones sean importantes, pero nosotros necesitamos situarnos en el mundo en el cual vivimos. Y para poder situarnos en el mundo en el cual vivimos, lo que nosotros Habla pues necesitamos, fuerte. lo que nosotros necesitamos es tener una idea de cómo son los demás, una idea de cómo es el universo social en el que yo estoy. Una persona que de pronto va a un lugar que no conoce, tarda mucho tiempo en darse cuenta de cuáles son las costumbres, de cuál es el modo en que debería comportarse, porque está en otra situación. Él no sabe exactamente dónde está. Él no sabe exactamente cómo debería comportarse. Ahora vayamos a una situación más cruda. Durante mucho tiempo, pero hay detalles más o menos de finales del siglo XIX, de detalles concretos, de experiencias que se han conocido, de padres que han abandonado a sus hijos en una selva, en un bosque, y estos niños han sido adoptados por animales. En algún caso han sido adoptados por monos o por lobos. Y estos chicos aprendieron a imitar las costumbres de los monos o de los lobos. Pero lo que no pudieron nunca fue aprender a hablar, porque los animales no hablan como nosotros, no tienen el mismo lenguaje articulado que tenemos nosotros. ¿Esto qué significa? Que un ser humano puede adaptarse a la lógica corporal de cualquier animal, pero el ser humano tiene algo que no tiene el resto de los animales, tiene lenguaje. Ahora bien, el lenguaje se forma en los niños en una edad determinada. Aquí deben ustedes recordar lo siguiente, que seguramente han estudiado en clases de psicofisiología. El sistema nervioso tiene un recorrido. El sistema nervioso empieza a desarrollarse desde la cabeza hasta los pies, es decir, desde la cabeza hasta el final de la médula espinal y desde ahí hasta los pies. Y después se desarrolla también desde la mitad del cuerpo, es decir, por donde va la columna vertebral, hacia los brazos. ¿Sí? Entonces, hay dos crecimientos. El crecimiento desde el cerebro hasta el final de la columna es un crecimiento, y desde la columna hacia los extremos, hasta los dedos de las manos y los dedos de los pies. Esto es progresivo, es progresivo. Ahora, en ningún momento debe interrumpirse ese crecimiento neural, neurológico. Si se interrumpe, es muy probable que el desarrollo siga de largo sin haber desarrollado esa parte. Por ejemplo, se han hecho experimentos con ratones. Se ha dejado algunos ratones pequeñitos cuando ya estaban por desarrollar la vista, se los ha dejado en un lugar donde no había luz. Cuando finalmente pasa ese periodo y les ponen luz, los ratones están ciegos, no pueden ver.
Nadie les ha hecho daño en sus ojos están perfectamente, no hay daño en los ojos. El daño es que al no haber luz, no se ha permitido la conexión de el órgano visual, todo lo que tiene que ver con la córnea, todo esto, todo lo que tiene que ver con el órgano visual y su contacto con la parte cerebral. Nosotros vemos con el cerebro, no vemos solamente con los ojos. El cerebro desempeña un papel importantísimo en poder ver, clasificar, saber qué es lo que vemos. Por lo tanto, no es suficiente con el acto físico de ver. Tiene que haber la conexión ojo-cerebro. Si a un niño no se le permitiera ver justamente en el momento en que tiene que haber esa conexión, el niño quedaría ciego para siempre, porque no ha habido la conexión del nervio óptico con el resto del cerebro. Yo no dudo de que ahora con las nuevas posibilidades de la neurología, todo esto tal vez se pudiera superar, pero hasta ahora no se puede superar. ¿Pero qué les quiero decir con esto? Les quiero decir que hay etapas de crecimiento y ninguna de esas etapas puede ser obviada, ninguna de esas etapas puede ser truncada, porque entonces ya no existe más desarrollo, no se desarrolla más nada. O hay una parte que no se desarrolla y sigue de largo. Entonces, en el caso de aquellos niños que fueron abandonados en un bosque o en una selva y fueron ayudados por animales, los niños pudieron sobrevivir físicamente, biológicamente, pero hay una etapa que no se cumplió, la etapa del lenguaje, y esos niños no sabían hablar. Si un niño lo pones criado con monos, podrá hacer todas las señas de los monos, pero no va a saber hablar. Si es cuidado por lobos, podrá tener todas las actitudes de los lobos, pero no va a saber hablar si es que no pasó la etapa del lenguaje con seres humanos. Por lo tanto, es importante estar con seres humanos para poder ser un ser humano. ¿Se dan cuenta? Entonces, el aprendizaje del lenguaje es importantísimo para la sociabilidad. Nosotros no podemos asociarnos con otras personas si no es a través del lenguaje. Por eso es que hay un problema bastante serio cuando un niño es sordomudo. Hay que hacer una serie de ejercitaciones para que el niño entienda cómo poder comunicarse con otros. De manera que la comunicación es importantísima. ¿Para qué? Para que seamos humanos. Y esta es la primera clase de psicología social, ¿sí? Nosotros no tenemos lenguaje porque somos seres humanos porque tenemos lenguaje. Si nosotros no habláramos con otros seres humanos, no aprenderíamos a ser seres humanos. Seríamos biológicamente seres humanos, pero psicológicamente no seríamos seres humanos. Seríamos lobos, seríamos cualquier cosa, pero no verdaderamente un ser humano. Por lo tanto, la primera clase de psicología social es que el lenguaje es muy importante para ser sociales. Y ser sociales es muy importante para ser realmente seres humanos. Entonces ustedes dirán, bueno, deberíamos estudiar lenguaje. Sí, evidentemente, aunque ustedes no se den cuenta, pero toda la psicología depende del lenguaje. Y este es un problema que no alcanzaron a ver exactamente bien los conductistas, a pesar de que ya lo había visto bien Pavlov. El lenguaje te permite, como decía Pavlov, que funcione el segundo sistema de señales, ¿sí? El segundo sistema de señales para Pavlov es el sistema de signos y de símbolos, y no solamente de acciones. Entonces, los seres humanos necesitamos señales de
símbolos, necesitamos lenguaje. Sin ese lenguaje no hubiéramos creado la civilización que tenemos. Para estudiar el lenguaje no es necesario ir a estudiar lingüística. La lingüística ya es una especialidad en lenguaje. No es necesario que dejemos la psicología para ir a estudiar lingüística, pero sí se hace necesario si alguno de ustedes quiere dedicarse a una especialidad que se llama psicolingüística. Y esa especialidad es muy importante para muchas áreas, especialmente para el área educativa. Pero acá lo que tenemos que ver, aparte de esta primera lección, que hay que aprender bien, la importancia del lenguaje para la psicología social, es el otro hecho, el hecho de que siempre vivimos en sociedad, no vivimos aislados, no vivimos aislados, vivimos en sociedad. Por eso es que actualmente la pandemia, al poner algunas cuestiones rigurosas de aislamiento, este aislamiento no a todo el mundo le viene bien. Yo mismo estoy aislado. Por la edad que tengo yo no puedo salir. Personas más jóvenes pueden salir, yo no puedo salir. Entonces, desde que comenzó la pandemia hasta este momento que yo estoy hablando con ustedes, estoy en mi departamento, no salgo. Recién ahora estoy empezando a salir un poco por aquí a un par de cuadras. Más de eso no he podido hacer hasta ahora. Pero, ¿cómo se puede combatir el aislamiento? Es muy difícil combatirlo, pero si nosotros sabemos por lo menos leer y escribir, y si nosotros ahora, gracias a la tecnología, podemos comunicarnos con otras personas a través de WhatsApp, etcétera, etcétera, entonces podemos sentirnos menos solos. Tenemos una posibilidad más o menos racional de seguir llevando adelante la vida. Pero en otras épocas, cuando no existían muchos medios de comunicación, la vida en las cárceles, la vida aislada, podía llevar a efectos bastante perturbadores. Y podemos pensar también que personas que tienen problemas de comunicación por algún detalle en su lenguaje, en su cerebro, en su oído, en lo que sea, estas personas no logran sociabilizar bien. De manera que al ser el lenguaje tan importante para la sociabilidad y al ser la sociabilidad tan importante para lo que nosotros podemos considerar normalidad psicológica o psíquica, venimos a enterarnos finalmente de que si nosotros somos normalmente seres humanos que no padecen ningún problema psíquico, es porque seguramente tenemos buenas relaciones sociales, y si tenemos buenas relaciones sociales es porque tenemos buenas posibilidades de comunicación, ¿sí? Una persona que es muda, que es sorda y que no tiene ninguna ayuda, va a tener problemas serios de sociabilidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, vemos qué importante es el hecho de vivir una vida social. Es algo que nadie lo reflexiona. Nosotros vivimos nuestra vida social como si fuera lo más normal del mundo porque ya nos hemos acostumbrado a vivir una vida social. Pero vivir una vida social es al mismo tiempo vivir una vida auténtica. Es difícil vivir una vida auténtica si no es al mismo tiempo una vida social. Es en la sociabilidad que nosotros aprendemos a responder a un nombre, a un apellido, aprendemos a elegir, aprendemos a tener afectos, aprendemos a tener objetivos, aprendemos a tener experiencias interesantes con otras personas, etcétera, etcétera. Es decir que, primero, todo lo que tiene que ver con una adaptación física, biológica. Y segundo, la importancia del lenguaje y del entorno social para esto nos hace ver que estamos metidos exactamente en el vínculo biológico y social necesario para que exista algo que nosotros llamamos ser un ser humano.
Un ser humano es un ser vivo que está imbricado en exactamente la dinámica cruzada de lo biológico y lo social. Y dentro de lo social, el lenguaje, lo lingüístico. Estos son las señales, los factores. Esas son las partes importantes culturales que atraviesan nuestra vida. Lo que vamos a hacer al estudiar psicología social es estar más atentos, ser más conscientes de qué elementos son los que nos hacen ser sociables y de qué elementos son también los que podrían perturbar nuestra capacidad de sociabilidad, nuestra capacidad de ser sociales. Ven ustedes que en esta época de pandemia, las familias que han tenido que vivir encerradas, parejas, muchas parejas han terminado mal, han habido brotes de violencia, y esto es porque de pronto no se puede bruscamente alterar la forma de vida de las personas. Por esto es que en las cárceles es muy difícil evitar la violencia interna. Para evitarla es que antes se habían los trabajos forzados, se hace que la gente tenga alguna actividad para que gaste energía y que no tenga una energía sobrante que la puedan utilizar en dañarse unos a otros. Porque obviamente las personas encerradas durante mucho tiempo van a llegar a actos de violencia, porque en un momento determinado la persona acostumbrada a la sociabilidad, si se le quita esa sociabilidad de pronto, esta persona va a reaccionar. Obvio, si estás acostumbrado a ser sociable durante 20 años, 25 años, 40 años, y de pronto tienes que ir a la cárcel donde se te quitan las posibilidades de sociabilidad, las que tenías con tu familia, con el mundo, esto tiene que generar a nivel del sistema nervioso una alteración muy grave. La persona está de pronto desnuda de afectos, está imposibilitada de generar afectos, porque dentro de la cárcel es muy difícil generar afectos, porque todo el mundo está con la tensión de estar encerrado, con la tensión de ya no tener la sociabilidad normal. Y la descarga de esa tensión tiene que ser mediante la violencia. De manera que es difícil que en una cárcel no haya violencia, ¿no es cierto? Esa misma violencia que muchos de ustedes saben que ha habido en parejas que por la pandemia han tenido que estar encerradas durante un tiempo en su casa o en su departamento. Por lo tanto, esto es un fenómeno social. Y debemos entender entonces que no había sido tan fácil el hecho de vivir en sociedad. Es muy complejo el hecho de vivir en sociedad. Nuestra normalidad psíquica depende de cuánto podamos ser capaces de vivir una vida social. No es solamente que la capacidad psíquica va a derivar en cuestiones muy inconscientes, etcétera, etcétera. Eso es parte de lo que tenemos que estudiar en psicología. Pero lo primero que tenemos que saber es que la sociedad en la que vivimos es, por una parte, necesaria para que nosotros seamos normales como seres humanos, y por otra parte, difícil de soportar justamente porque los seres humanos somos contradictorios. Necesitamos de la sociedad para ser seres humanos, pero justamente como seres humanos a veces quisiéramos estar solos, a veces quisiéramos no tener gente que nos contradiga, quisiéramos no tener que estar haciéndonos cargo de otros seres humanos, o no tener que estar atendiendo a obligaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, en cualquier trabajo, en el colegio, donde sea, de pronto se nos imponen obligaciones como la de llegar temprano, hay que llegar temprano, hay que llegar a horario. Esa ya es una obligación, que de pronto la puedes aceptar como puedes no aceptarla, como que te puede costar, ¿no es cierto? O por ejemplo, la obligación de hacer silencio en un lugar determinado. En una biblioteca normalmente debería haber silencio, porque si no la gente no puede leer.
hay determinados lugares donde por respeto tiene que haber silencio. Y de pronto a lo mejor no quieres hacer silencio. O en algunos lugares se impone una cierta regla de reciprocidad. Si alguien te invita a algo, tú también invitas. Si vas a un lugar donde nunca estuviste antes, vas a vivir ahí en un barrio nuevo, y entonces tienes que primero ver cuáles son las tradiciones o las costumbres de la gente que vive ahí y adaptarte. No puedes tú llegar a un lugar nuevo y obligar a los demás a que todos los demás hagan lo que tú haces. Primero tú tienes que adaptarte, tienes que respetar los usos y costumbres de ese lugar. Entonces, aprender a vivir en sociedad no es fácil. Obviamente tenemos, se podría decir, casi toda la vida para eso. Lo vamos a estudiar también. ¿Qué cosas se aprenden cuando uno es niño, cuando uno es adolescente, cuando uno llega a ser adulto? Vamos a estudiar eso. Pero como ven, hay un aprendizaje para ser social. Nosotros creemos normalmente que ser social es algo automático, que es algo de suyo, que es algo normal. Ah, no, no es normal, es un aprendizaje. Es un aprendizaje duro. Por lo tanto, si no pudiéramos ser sociales, estaríamos en guerra permanente. Para no estar en guerra permanente debemos aprender a ser sociales. No solo somos sociales porque hablamos, porque nos miramos, porque no. Hay un aprendizaje. Y acá viene otro término que tenemos que agregar, que es la cultura. La cultura es todo lo que un grupo social elabora durante un tiempo determinado. Ese grupo social va a elaborar normas, pautas, costumbres X diferentes a otros grupos sociales. Y esas normas, esas pautas que nosotros adivinamos en un grupo social, va formando lo que llamamos cultura. Esas pautas sobre formas de hablar, formas de comportarse, ropa que se utiliza, eh, gestos que se hacen, tradiciones, lo que se acostumbra es social, no es individual, es social. Si yo acostumbro a algo, lo acostumbro dentro de un marco social. Puedo relativamente ser diferente de cierto marco social, pero no tan diferente. No tan diferente. Digamos, una persona tímida la podemos clasificar junto con las miles de personas tímidas que hay. Ser tímido implica un problema social, pero al mismo tiempo el tímido ya está clasificado. No es algo totalmente nuevo. Una persona tímida ya la conocemos, la clasificamos. Esta persona es tímida, listo, la clasificamos. Mientras que una persona agresiva también la podemos clasificar, esta persona es agresiva. ¿No es cierto? Por supuesto, aquí tenemos que ver hasta qué punto los seres humanos, y cuidado que yo me he dedicado mucho tiempo a esto, hasta qué punto los seres humanos en esa clasificación nos podemos hacer daño también. Hasta qué punto en el pasado, y Ronald Lyne fue el primero que sacó a la luz esto, hasta qué punto en épocas pasadas los psiquiatras ayudaron a diagnosticar como locas a personas que no estaban locas. La historia de la psiquiatría es criminal. Recién ahora los psiquiatras, gracias a los fármacos, a los psicofármacos, están siendo parte de la civilización. Recién ahora yo puedo charlar con un psiquiatra. Pero la historia de la psiquiatría es perversa, es terrible. Es terrible. Entonces, ¿quién dice que una persona está loca? ¿Quién tiene la autoridad para decir esta persona está loca, esta persona debería comportarse así o así? Entonces, cuando una persona no sigue las pautas sociales rígidas, se piensa que esa persona está loca. Ha habido ya todo un sistema clasificatorio para esto.
si esta persona no hace esto o esto o esto, o de acuerdo a lo que esperamos no hace tales cosas, esta persona está loca, hay que encerrarla o hay que matarla, hay que eliminarla. No puede estar entre nosotros. Entonces, ¿existe la locura? Sí. ¿Existen determinados tipos de locuras clasificables? Sí. Ahora, ¿existe la posibilidad de clasificar a una persona como loca y que no lo sea? También. Y eso lo ha hecho la psiquiatría durante siglos, mucho tiempo. La historia de la psiquiatría es perversa. Entonces, esto es parte de la vida social. Es parte de la vida social. Por eso la psicología social entra en el mundo de lo social, chicos. Y el mundo de lo social es amplio. Por eso, fíjense, antes los profesores de psicología social te enseñaban a que no confundas la psicología social con otras áreas sociales. Eh, Está mal, chicos. Lo que yo les voy a decir es exactamente al revés. La psicología social sí tiene que ver con la sociología, con la antropología, con la economía, con todas las áreas sociales, con la lingüística. Por supuesto que tiene que ver. Todas las áreas sociales se juntan porque la sociedad es la misma y los seres humanos somos los mismos. Entonces no hay áreas que no tengan que ver unas con otras. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. El asunto es cómo distinguimos determinadas atenciones que le vamos a dar a una cosa más que a otra. Si nosotros queremos dedicarnos a la psicología infantil o a la psicología educativa, habrán áreas de interés que nos van a ser mucho más efectivas que otras. Pero, pero, no significa que no tengamos que estar atentos a todo. Para una persona que le gusta la psicología educativa, estudiar lingüística es absolutamente importante. Estudiar psicología social, estudiar el tema de las familias, es absolutamente importante. Incluso estudiar la historia de la educación es importante. El psicólogo educativo no se confunde con los pedagogos, pero necesita estudiar muchas de las cosas que los pedagogos también estudian. Entre otras cosas, ¿cuál es la historia de la educación? ¿Qué métodos se han usado para la educación? ¿Cómo empezó esto de la educación? Pero todo esto es lo mismo, no sé si se dan cuenta, chicos, es lo que ustedes van a hacer acá en la carrera de psicología es aprender a distinguir áreas. Pero quiero que se den cuenta que todo es lo mismo, es la vida común que estamos viviendo. Lo que pasa es que la vida común, la vida que ustedes están viviendo, la vida que yo estoy viviendo, la vida social total, es caótica. Y nosotros aprendemos a establecer dos pautas. Primero, las pautas personales. Siempre estamos clasificando, aunque no nos damos cuenta, pero tenemos clasificaciones familiares, que son importantes, ¿no es cierto? Quiénes son los papás, quiénes son los tíos, quiénes son los primos, quiénes son los abuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que hacer una clasificación familiar que la hacemos desde niños y ya es automático. Esa es una clasificación. Tenemos que hacer la clasificación familia y los que no son familia, los extraños a la familia. Es una segunda clasificación que la aprendemos cuando vamos a la escuela primaria. Tenemos que aprender quiénes son las personas que nos enseñan siendo familiares o no familiares. Distinguimos qué es lo que es la maestra de colegio de lo que es el familiar. Y vamos distinguiendo, pero esas distinciones al final ya se hacen automáticas. Y chicos, nosotros sí clasificamos el mundo, pero es una clasificación que ya la hemos adquirido, ya la asumimos como normal. Nosotros vivimos clasificando, no nos damos cuenta. Pero esa clasificación ya es parte de nuestra educación. Entonces, lo que tenemos que hacer en la carrera de psicología es darnos cuenta de todas las áreas y de todos los vericuetos que significa entender cómo nos comportamos y por qué nos comportamos como nos comportamos. Ahora, la psicología social tiene en realidad un área mucho más grande, que abarca prácticamente
todo lo que en la sociedad se hace. Por eso les digo, la psicología social sí tiene, por supuesto, relación con la sociología, con la antropología, con la economía, con la lingüística. Claro que sí. La sociedad humana es compleja, es realmente compleja. Y eso en gran parte gracias justamente a las posibilidades del lenguaje. La comunicación humana es más compleja que la comunicación animal. Entonces nosotros, gracias a la comunicación, creamos sociedades mucho más complejas. Obviamente que nuestras capacidades de comunicación son más grandes, incluso no es solamente la parte verbal, hay toda una comunicación no verbal, por supuesto, y eso es parte también de la cultura. Las ropas que utilizamos, eh, los, eh, los feriados que tenemos, por ejemplo. Eh, no en todas partes a lo mejor es la misma época, ni son las mismas tradiciones para honrar a los muertos. Casi en todos los países hay alguna cuestión de honrar a los muertos, pero en algunos países esto es más fuerte que otros. En algunos países hay determinado tipo de tradiciones, de actos que se repiten, que no son iguales a los de otro país, para nada. Entonces, nosotros necesitamos al mismo tiempo, fíjense, estar protegidos por la sociedad que nosotros mismos vamos creando. Esta es otra cosa que la vamos a ver ya casi al final de la materia, y la vamos a ver especialmente en Social 2, cómo nosotros vamos creando la misma sociedad en la que vivimos. Esa es otra cosa de la que la mayoría de la gente, chicos, no tiene la menor idea. Todos podemos, al final de unas clases de psicología social, entender que heredamos una sociedad, heredamos un idioma, heredamos ciertas costumbres, heredamos un cierto ámbito social. Pero lo que nunca nos damos cuenta es que nosotros estamos permanentemente creando la misma sociedad en la que vivimos. Si esto no fuera así, no habría historia, chicos. La historia es justamente la historia de cómo ha ido cambiando la sociedad a través de los siglos. Y especialmente desde el Renacimiento hasta ahora, las sociedades van cambiando cada vez más rápido. Y todos nosotros somos, al mismo tiempo, actores pasivos, pero también activos, por eso somos actores activos de la sociedad en la que vivimos. Ustedes, todos los días, aunque no se den cuenta, están creando la sociedad en la que viven. La sociedad nuestra se recrea o se crea. De vez en cuando se crean cosas nuevas y las admitimos. A alguien de pronto se le ocurre alguna innovación lingüística y todo el mundo la sigue. A lo mejor eso se pasa y después hay otra innovación lingüística. Por ejemplo, cuando el gran escritor argentino Julio Cortázar lanzó sus mejores novelas, sus mejores cuentos, hubo alguna cierta crítica literaria que dijo que Cortázar se fue joven desde la Argentina a Francia, estuvo en París, y él se olvidó de cómo hablaban los argentinos, porque volvió muy pocas veces a la Argentina. Y en la Argentina, el lenguaje informal, el lenguaje cotidiano, fue cambiando mucho. Entonces, él a sus personajes de sus novelas o de sus cuentos, les hace hablar el lenguaje que él hablaba cuando se fue de la Argentina a Francia. Entonces, él le hace hablar a sus personajes ese lenguaje, ese castellano argentino, de cuando él se fue a Francia. Pero resulta que en la Argentina ese castellano fue cambiando varias veces. En la Argentina el idioma popular ha cambiado muchísimas veces a partir de las sucesivas migraciones que llegaron a la Argentina. Un asunto era el idioma español que se hablaba en alguna época y las sucesivas migraciones de nuevos españoles, de italianos, de árabes, de gente hebrea,
etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso fue cambiando la forma de hablar de los argentinos. Y cada tanto hay palabras nuevas. Yo mismo, hace 50 años que estoy en Bolivia, y desde luego conozco mucho mejor el lenguaje boliviano que el lenguaje argentino de hoy, porque no me la paso volviendo a la Argentina cada rato. Voy cada tanto, cada 10 años voy a la Argentina, no voy mucho tiempo. Y no me interesa ir, no me interesa. Pero a veces estoy un poco desactualizado con respecto a ciertas palabras que se emplean. Obviamente cuando yo llegué también aquí a Bolivia estaba desactualizado de las palabras que se empleaban acá, ¿sí? Y he cometido muchos errores, yo ya en muchas clases, en FENO, en muchas clases, yo les he contado a ustedes los errores que yo pude haber cometido acá por desconocer el lenguaje popular, que ese es el verdadero lenguaje, ¿no es cierto? El verdadero lenguaje no es no solamente el que inventan los escritores, sino es el que habla la gente normalmente. Así que todo esto que estamos charlando, chicos, esto que estamos charlando es psicología social. La psicología social es el estudio de cómo nos desenvolvemos en una sociedad, cómo vamos creando esa sociedad cada día, cómo nosotros mismos somos receptores e innovadores de la sociedad donde estamos, porque recibimos y al mismo tiempo renovamos el lenguaje, que es con lo que se hace la sociedad. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay un cúmulo de cosas que en el libro van a aparecer ordenadas. Pero les digo esto que siempre les digo a todos mis alumnos de psicología social. En el libro que ustedes van a ver, o en cualquier libro que quieran ver de psicología social, van a ver la psicología social dividida en capítulos. El capítulo sobre cómo nos hacemos amigos, el capítulo sobre la familia, el capítulo sobre esto, sobre... Pero la vida no está dividida en capítulos. Los libros sí, para que nosotros aprendamos a estudiar diferentes aspectos de la vida social. Pero acuérdense que la vida social que vivimos no está dividida en capítulos. La vida es total, total. Por eso no es suficiente con leer un libro de psicología social. Hay que estudiar muy bien la psicología social y ejercerla, o la psicología clínica, ejercerla, para poder determinar qué pasa en un sector específico de la vida general de las personas. Fíjense que si se quieren dedicar a la psicología clínica, tendrán que estudiar muchos libros de psicología clínica y elegir una teoría desde la cual ver lo clínico, puede ser el psicoanálisis, y a partir de ahí serán psicoanalistas. Entonces, ustedes verán el mundo desde el psicoanálisis, verán a las personas desde el psicoanálisis, es decir, elegirán una forma de ver a las personas. Pero es una forma nada más, es una forma nada más. Acuérdense, si ustedes se hacen psicoanalistas, hay miles de personas que no son psicoanalistas y tienen tanto derecho como los psicoanalistas de ser psicólogos y de tener sus teorías y de tener su forma de ver a un paciente clínico. Claro, es así. Entonces, es necesario que ustedes empiecen a leer el libro de psicología social que yo les he dado. Ojo, hay muchos libros de psicología social. Eventualmente ustedes pueden elegir cualquier libro de psicología social que encuentren. Solamente me tienen que decir, Mario Barraza, yo quiero elegir este libro, me he encontrado este libro de psicología social del autor tal. Yo les diré, allá, listo. Pero no importa porque los temas son los mismos. ¿Sí? Estamos estudiando la sociedad de seres humanos, no de marcianos. Entonces, cualquier libro de psicología social que ustedes encuentren es igual. Además, la psicología social 1 es la psicología social de tipo norteamericano. ¿Sí? De entrada les digo, en Norteamérica, en Estados Unidos de América, es donde se ha desarrollado la mejor psicología social. Después, en Social 2, veremos otros aportes, aportes europeos, aportes latinoamericanos, otros aportes que amplían o especifican ciertos puntos de la psicología social. Pero la psicología social más conocida es la psicología social que se desarrolló en Estados Unidos.
Por lo tanto, cualquier libro que hable de psicología social, que sea un libro para estudiantes, es igual, son los mismos temas, que se pueden ver de una manera, se pueden ver de otra, pero son los mismos temas. Así que no se hagan ningún problema. Si alguno de ustedes no quiere leer el libro de Lindgren, Psicología Social, y encuentra otro libro de psicología social que le venga más cómodo, lo pueden usar. No hay ningún problema. Es la misma psicología social. Dichas con más o con menos capítulos, dichas de una forma o de otra, es la misma. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Comprarse el libro de Psicología Social de Lindgren, que es lo único que les voy a pedir, el libro de Psicología Social de Lindgren. Antes les pedía más cosas, ahora quiero solamente quedarme ahí, y a partir de ahí yo les voy a ir dando los capítulos que vamos a ver este semestre. En algunos semestres veo más capítulos que otros, o veo unos capítulos preferentemente más que otros, ¿sí? Pero ahora lo que ustedes tienen que hacer es buscarse el libro de Lindgren, el maldito Lindgren, quiero que lean. Esa es la base, esa es la base. A partir de ahí, vamos a hacer las clases de psicología social que sean también interesantes para enterarnos de cómo eso se puede aplicar en Latinoamérica, de cómo eso se puede aplicar en Bolivia, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes dicen, el Barraza hace 1000 años que emplea ese libro, sí, hace 1000 años que emplea ese libro, pero cada semestre lo doy diferente, porque yo mismo voy aprendiendo muchas cosas acerca de la psicología social. ¿Qué pasa con la psicología social en Bolivia? ¿Cambia o no cambia? Claro que cambia, claro que cambia. Cuando yo llegué a Bolivia, todavía la discriminación que había acá era absoluta. Y eso que ya había habido la reforma agraria, ya había habido el MNR con su revolución, ¿sí? Ya había habido. La revolución del MNR fue en 1952, yo llegué aquí en 1970, pero todavía había mucha discriminación. Todo lo que ha cambiado Bolivia desde que yo llegué ahora, hasta ahora, es enorme, el cambio es enorme. A lo mejor la gente que vive acá ni siquiera se da cuenta de todo el cambio. Yo sí, porque yo vine desde afuera y he visto el cambio. He visto el cambio. Entonces, necesitamos ubicarnos desde la psicología social para poder percibir, ustedes tienen que percibir como futuros profesionales, cómo se pueden entender estos cambios de manera científica. Y la última aclaración para esta clase. Cuando hablamos de ciencia, no hablamos de política partidaria, eso es importantísimo también que lo sepan. Es muy probable que al estudiar psicología social, sin querer nos metamos en la política, porque la política es una de las más obvias de la vida social. Pero no nos vamos a meter en política, es decir, aquí en las clases de psicología social, aunque podamos chequear algunos problemas de los que han sucedido en el país o en cualquier otro país, pero aunque los podamos ver, aunque los podamos analizar, no nos vamos a meter en psicología política, no nos vamos a meter en política específica, ¿no es cierto? Vamos a ver todo desde un punto de vista teórico. Por ejemplo, cuando estudiemos clase social, yo les voy a mostrar cómo se entienden las clases sociales desde el punto de vista norteamericano, el punto de vista de Lindgren, clase alta, media, clase obrera, clase baja. Pero también les voy a explicar cuál era la concepción de Carlos Marx de las clases sociales. No porque sea obligatorio estudiar a Carlos Marx, sino para que ustedes sepan que alguien alguna vez tuvo otra idea de cómo eran las clases sociales. Tuvo otra forma de explicación. Y la forma de Carlos Marx es muy interesante porque lo hace históricamente. Él explica históricamente cómo fueron las diferentes clases sociales a través de la historia. Y él pensó cómo podía llegar a ser en un futuro. Él creyó en una revolución que es muy discutible. Pero por lo menos podemos ver dos ámbitos de cómo se clasifica la sociedad, de cómo se clasifican las clases sociales. Porque nosotros estamos metidos dentro de ello. Pero no vamos a hacer discusiones sobre marxismo o antimarxismo, no vamos a entrar en eso.
eso puede ser objeto de otro tipo de clase. Por ejemplo, yo quise que hubiera en la carrera de psicología la materia psicología política y no me dejaron hacerla. Entonces di psicología política en sociología como materia libre, como materia electiva. Y durante 3 años he estado dando psicología política en sociología. Y hasta el día de hoy no he logrado que me hagan caso y que ponga la materia psicología política acá en la carrera de psicología. Entonces, desde la psicología social vamos a abarcar también algunas cuestiones que podrían verse en psicología política, pero no para que empecemos a discutir de política. No quiero eso porque ya no existe el mismo criterio de antes, chicos. Yo he estudiado en esta misma universidad y cuando yo estudié en esta universidad, en las épocas del 70 por allí, había una mayor capacidad de discusión, ¿sí? Capacidad de discusión que no tenía por qué llegar al extremo de las peleas, al extremo del insulto. No, se discutía desde un punto de vista científico-político y se discutía muy bien. Pero hoy en día yo veo que las cuestiones se han ido más bien a un ámbito un poco peligroso donde las personas discuten, se meten mucho en los que discuten y se pelean. Entonces, yo no quiero entrar al término de la pelea dentro de mis clases de psicología social. Por eso, vamos a rozar algunos temas políticos, pero no los vamos a discutir en el ámbito de la política partidaria, sino en el ámbito de la ciencia política. ¿Se dan cuenta? Todo el mundo tiene derecho a elegir un partido político, a elegir una forma política que le parece la mejor. Pero la discusión de eso, si va a ser una discusión a nivel partidario, no la voy a permitir en clases. En cambio, sí voy a permitir dentro de la clase o incluso en los exámenes o en las prácticas que ustedes den, voy a permitir sí la opinión y el desarrollo de un tema político. ¿Por qué no? Puedo permitirlo. Siempre y cuando, les repito, esto no vaya a la discusión o que no vaya a un efecto de querer hacer propaganda política, porque no estamos en eso. La psicología social es para estudiar cómo somos nosotros como sociedad. Para eso está. Para eso estamos acá. Tenemos que ser científicos, chicos. Acuérdense, tenemos que ser científicos. Esta es la clase de hoy. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Puede activar su micrófono, por favor. Bueno, creo, Mario, que no hay más preguntas. Bueno, no hay preguntas en realidad, entonces vamos dando la clase, ¿no? Listen, Sí, estaba. mentira, pero seguí. Listen, Adelante. Julia, voy a prender mi camarita. Yo tengo este libro que me ha prestado mi amiga, que ella aprobó su materia. No sé si podría utilizar este libro. Es Es del malo, autor lo puedes utilizar, pero Amaro no es La Rosa suficiente. Tienes que Pinedo. utilizar. Correcto, correcto, sí. Amaro La Rosa Pinedo es un psicólogo peruano y ese librito yo antes lo daba porque algunos capítulos parecían ser un resumen del libro más grande, pero ya no lo doy. Prefiero que ustedes lean Lindgren nomás porque es directamente de ahí donde tienen que leer. Eventualmente, como les digo, algunos capítulos de ese libro pequeño parecen ser un resumen del libro más grande, pero si ustedes quieren pueden utilizar ese libro pequeño como para repasar, pero para los exámenes es el libro de Lindgren, el libro oficial, ¿ya? Ya, listen, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos?
licenciado, buenas tardes. Tengo una consulta. ¿Qué capítulo ya lo podemos estar para hacer la lectura correspondiente? Los 4 Usted dijo primeros que nos iba a dar capítulos. Los 4 ¿Qué? primeros capítulos del libro. ¿Sí? Ah, ya, está bien, gracias, Luis. Bien. ¿Alguna consulta más? Bien, si no hay más consultas, creo que podríamos ir cerrando. Luis, cerramos ya la primera clase. Así es, Mario. Bueno, muchas gracias, chicos, por participar. Recuerden que los que se integraron tarde se va a subir esta clase a la plataforma. Entonces se pueden ir retirando, por favor. Gracias. Gracias, hasta luego, licenciado. Listo, gracias, chicos. Hasta luego, licenciado. Hasta Chao, luego, chao. licenciado. Hasta Chao, luego, chao. Licen. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Buenas tardes, Hasta licenciado. luego. Hasta luego, licenciado. Chao, chao. Hasta luego.